Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy estamos ya para terminar el segundo capítulo de Ruth. Aquí tenemos los versículos 22 y 23. Aquí hay un contraste muy fuerte entre lo que había sucedido en el capítulo 1. En el capítulo 1, ya cuando llegamos al final, es una fuerte, digamos, queja por parte de Naomi. Wow, las cosas han ido mal, las cosas han ido a peor. El Shaddai ha sido muy pesado conmigo. Entonces ella mete una queja así muy fuerte en lo que ha sucedido en su vida. Ahora, aquí, al final de los últimos dos versículos, estamos hablando, siempre es un diálogo entre Naomi y Ruth, y las cosas han ido bien. Es un repaso de lo que ha sucedido en la cosecha, y al final, realmente, eso sí, son dos versículos de transición de aquí, de lo que es el capítulo 2, para ya entrar al capítulo 3. Ahora, aquí, como hemos notado, ese es un momento de alegría, de bendición. Las cosechas han sido buenas, han terminado. Ya ahora es nada más asunto de recoger y guardar ya el grano y protegerlo ya para que se pueda usar o consumir ya durante el año que viene. Entonces, así es una gran bendición. Aquí Noemí está celebrando la bendición de Jehová en cuanto a lo que ha sucedido con Ruth y con la cosecha ya, las dos cosechas ahora, de lo que es la cebada y lo que es el trigo. Aquí se menciona el trigo, es la única vez que en esta historia que se hace mención del trigo, pero son dos cosechas, ¿verdad? Es decir, doble bendición, es decir, dos cosas a celebrar. Ahora ya ingresamos al estudio. Primeramente, en español, para las personas quienes nada más quieren ver en español, y ya luego vamos a ingresar también con más detalle al hebreo que está allá. Noemí dijo a Ruth, su nuera. Noemí es dulzura, entonces la mujer dulzura dijo a Ruth, dulzura o placentera, y aquí Ruth, la vecina, ¿okay? Ruth es ser vecina. Su nuera, Calotá. Calotá es el mismo raíz que tenemos aquí de terminar o celebrar o digamos, acabar, terminar la cosecha, col. Entonces, aquí nueras raíces kaf lamed, aquí también kaf lamed, aquí es nombre, sustantivo, aquí es verbo. Entonces, ahí sí es de diferencia. Pero el concepto es lo mismo. Una nuera es alguien quien termina bien dentro de la familia, y una cosecha es algo cuando termina bien, ya alcanza ya un buen fin, es decir, se termina bien, es decir, se completa, se ha completado toda la cosecha. Entonces, esa base de la palabra kol, ¿verdad? Todo, se ha hecho toda la cosecha. Entonces, esto sí nos indica algo especial sobre el asunto. No es nada más acabar, ay, por fin acabamos, ay, por fin terminamos, sino terminar bien. Es decir, wow, las cosas han sido de gran bendición. Entonces, en hebreo hay una relación así de raíz entre lo que hace una nuera, es terminar bien, hacer bien, que la familia termina bien, y terminar también una cosecha, sea siempre de bendición. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Cuando una cosecha termina bien, bendición. Cuando una nuera, pues también trabaja bien en la familia, pues bendición. Bueno, tov, muy sencillo, sí, la expresión aquí. Bueno es, hija mía, biti. Ahora, nuera es una relación legal y de familia, y hija es una expresión de cariño. Noemí lo usa, igual también Boaz lo está usando, Biti. Y entonces, por un lado, sencillamente es nada más un saludo, bueno, puede ser muy sencillo, pero también demuestra el cariño que ella tiene hacia su nuera. Es como su propia hija. Noemí tenía dos hijos que había perdido. Ahora ya no tiene hijos, tiene una hija, ¿verdad? Que viene siendo su nuera, Piti. Hija mía, que salgas, la palabra salir aquí,
Sí, lo hemos, es la tercera o cuarta vez que estamos viendo ya esta palabra en la historia. La primera vez era cuando Naomi salió de Moab, Tetsé. También lo vemos en el primer capítulo cuando la mano de Jehová, Yatzá, es decir, sale con su contra. Entonces, aquí también se puede servir como una queja. También causativa, cuando Ruth regresa con Noemí, ella hace salir de su bolsa lo que sobraba. Entonces, ¿qué? Jotse. Entonces, sí, son solo varios usos de esta palabra. Aquí es tetse, que tú salgas. Segunda persona femenina prefijada, tetse, con sus criadas. Y aquí siempre, para guardar la buena reputación de Ruth, Noemí, en esta ocasión, aquí también igual, lo que son Naharotav y Be Nahrot. Entonces, eso sí, siempre es femenina en esas dos agrupaciones aquí. Bueno, es la misma cosa. Con sus criadas, no sea que en otro campo. Otro campo es Sade Aher. Aher es atrás, falso, peligroso. Entonces, sí. Entonces, los demás campos, algunos sitios que están alejados y fuera de la protección de Boaz, pues por favor no vayas por allá. Ahí no es, digamos, aquí muy bonito, ¿verdad? Que Noemí está buscando ya por la seguridad, por el bienestar de Ruth. Eso sí, hay que mantener así un concepto muy claro. Noemí siempre busca por el bien de su nuera, de lo que es Ruth. Es decir, ella sí es, bueno, es la nuera y es alguien quien tiene que terminar bien la familia. Entonces, no seas que en otro campo te maltratan. Esto sí es tercera persona masculina, te están golpeando, te están asaltando. Maltratar es en todo sentido de la palabra, maltrato en cualquier nivel, que uno puede decir, crítica, golpear, lo que sea, toda la agrupación de cuál podía ser el maltrato. Entonces, y ella entonces está diciendo, no vaya a otro campo, puede ser que las cosas muy malas pueden suceder allá. Y ella se quedó, es decir, esa Ruth, esa es la nuera, se quedó cerca, se apegó. Eso sí es buscar la protección, buscar el apoyo, buscar hasta inclusive amistad y todo eso de las criadas, es decir, de Naharot, es decir, de Boaz. Aquí ya se vuelve a mencionar específicamente su nombre, Boaz, en fuerza. Espigando la cat, es decir, aquí vamos a investigar en el hebreo cuál significa la kof en medio de esta letra. Espigar es recoger, amarrar, parar, así juntar ya las gavillas y prepararlo ya para la cosecha. Hasta que se terminó la cosecha de la cebada. La palabra es kalot, entonces es mismo raíz de kalá, hasta que llegó a un buen fin, es decir, terminó bien. Muchas veces, cuando la traducción, otros libros o otras traducciones lo ponen aquí, se acabó. Bueno, se acabó. Wow, por fin, ya uno ya hace borrar ya el sudor, ya acabó. No, bueno, el concepto es un poco mejor que esto. El concepto aquí es, ha sido un buen término, ha sido una buena terminación a la cosecha. La cosecha ha sido abundante, la cosecha ha sido motivo de alegría, la cosecha ha sido, wow, ahora ya las cosas están llegando a los graneros, ya estamos guardando, ya estamos cosechando, ya estamos, digamos, preparando el grano para conservarlo. Y entonces, eso sí es un término muy positivo que vemos aquí. Aquí la nuera es la nuera que hace completar la familia y la cosecha es lo que hace completar ya la bendición en cuanto a recibir alimento. Entonces, caló, mismo raíz así de estas dos palabras. Esto sí es sustantivo, aquí es un verbo, ¿verdad? Terminó.
La cosecha, okay, Katsir de Shorim, ese es el grano que tiene pelo, y la cosecha también de trigo. Es el único momento que vemos trigo en nuestra historia. Pero la razón de mencionarlo dos veces es decir, hay doble bendición, doble cosecha. Es decir, la cosecha sí se ha alargado. Podemos estar hablando quizás de un proceso de varias semanas aquí, no sabemos precisamente, quizás hasta un mes o algo así, pero se terminó ya este trabajo de cosechar cebada y también la cosecha del trigo. Y ella vivía con su suegra. La palabra vivía también puede ser traducido regresó con su suegra. Eso sí depende también de raíz Shin Bet, entonces puede ser ambas, pero lo que tiene más sentido es este de Yashav, es decir, y ella vivía, habitaba, permanecía, sentaba con su suegra, es decir, la suegra todavía tenía algo que ver en la vida de Noemí. Ella siempre está acompañando, siempre está para recibir el abrigo, recibir el consejo. Y ahora aquí estamos ya para entrar al capítulo 3. En el capítulo 3 es Noemí quien está girando todas las instrucciones hacia Ruth. Eso es lo que vas a hacer, ahí lo vas a hacer, así lo vas a hacer. Es decir, con gran lujo de detalle, qué es lo que debe hacer Ruth ya dentro de lo que es el capítulo 3. Y es un capítulo muy interesante. Le invito ya a permanecer en el estudio porque hay cosas muy interesantes que suceden en esta narración, esta historia. El hebreo ha sido medio problemático para los traductores, su traducción, porque hay ciertas cosas que son difíciles de traducir, pero se traduce, se entiende. Y con ello, pues, quédese ya sintonizado, ¿verdad? Para ya, digamos, entender o aprender algo muy interesante de lo que sucede en esta historia. Bueno, vamos a ya ahora ingresar al hebreo. Y aquí, Vatomer, Noemí, tengo aquí también la transliteración, ¿okay? Vatomer Noemí, y dijo, prefijado en decir, ¿okay? Y dijo, con una conjunción enfrente, ¿verdad? Vatomer Noemí, la placentera, que a lo que es al final del capítulo 1 era la Marga, quiso llamarse Mara, pero aquí estamos al final del capítulo 2 y ahora Naomi está, digamos, placentera porque está disfrutando también aquella cosecha, ¿verdad? Del trigo y cebada. Vatomer Naomi, él hacia Ruth, su nuera, ¿okay? La identificación de Ruth o va a ser moabita o va a ser nuera. Aquí es nuera, ¿verdad? Kalatah, ¿okay? Kalatah. Observa, aquí Kof Lamed, Kala, es, y Kol, la palabra Kol es todo. Entonces ella hace todo para el bien de la familia. Y al final de lo que estamos haciendo en su estudio, vamos a ver Kol, ya como para terminar, para hacer, realizar todo, para completar la cosecha. Entonces, aquí es nombre, sustantivo. Al final también lo podemos usar como verbo. Entonces, aquí es un uso nombre, aquí al final va a ser otro uso verbo. Tov, bueno. Hay varias ocasiones en la historia en que vemos este Tov. Las cosas pueden ser buenas, ¿verdad? Que Dios le trata bien, Tov. Aquí también bueno, ¿okay? Tov nada más, bueno, muy neutral la expresión. Tov, Biti, mi hija, Bat es hija, cuando se añade ya un pronombre posesivo, ¿verdad? Hija mía. Entonces, ese es Hirek Yod es hija mía. Y Bat, Bit o Biti, ese sí es mi hija. ¿Okay? Mi hija. Misma expresión que también estaba usando Boaz en cuanto a ella. Entonces, eso sí es una, ¿cómo se llama? Una expresión de cariño, de pues amor, etc. Buena relación que tiene ahora Noemí con Ruth. Biti, ki, tetse, porque salgas tú, ¿okay? Ahora, eso sí es una persona, tetse. Lo hemos visto en el primer capítulo cuando Noemí salió
de Moab, ¿okay? Tetse. Lo vemos también, Yatse, es decir, la mano de Jehová salió en mi contra, así, la queja, ¿verdad? De que hace Noemí. Y también Jotse, causativa, lo hemos visto también cuando Ruth hace salir el alimento que sobraba. Entonces Jotse sacó, así, entonces causativo también. Entonces hemos visto esto ya con una variedad de expresiones aquí. Tetse es segunda persona femenina prefijada. Si tú salgas, tú sales. Esto es algo importante aquí en la vida, y también ahí podemos aprender algo de qué sucede. Nuestra tendencia es cuando estamos bajo tensión o pruebas y todo eso, mantenerse en casa y mantenerse encerrada. Ahora Noemí está diciendo, Ruth, qué bueno que salgas. Es decir, vas por allá a trabajo, vas a, digamos, a encontrarse con la gente, vas a, digamos, es bueno, ¿verdad? Salir siempre dentro de la voluntad de Dios en cuanto a lo que uno va a hacer. Entonces, bueno, es tetse, ¿verdad? Qué bueno que salgas. Im Naharotav, con las criadas, ¿okay? Nar es el raíz básico, nun hay en resh es joven, Nara, nun hay en resh he, sería la joven, y Narim sería los jóvenes en masculino, Narot es jóvenes en femenina, entonces femenina sí, la Holam Tau, la femenina. Y sobre ello tenemos una terminación aquí constructo con la yod, y también tenemos pronombre posesivo aquí al final, Nahorotav, lo que son sus criadas de él. A veces voy imaginando ya Holam aquí para que sea de él. Ahora no, eso no es con Vav, es decir, la Vav es lo que indica ya con lo que es jóvenes de las criadas de él, ¿okay? Pertenecen o son del equipo de Boaz. Velo y no, ¿okay? Negación, provisión, negación o petición, digamos que sea no, ¿okay? Veno. Yif, geu, y no te pegan, ¿ok? Sabe, en español sí tenemos una manera de ¿cómo se llama? De recordar esa palabra. Observa, ¿verdad? P, G, ¿ok? P, Gimel, ¿ok? Entonces, eso sí es pega, ¿ok? Que no te pegan, ellos no te pegan, ¿ok? Que no te agreden, ¿ok? Entonces, el raíz sí, es decir, si estamos hablando del hebreo, y fíjense, con mi estudio de inglés no podía hacer eso, pero en español sí se puede hacer, ¿ok? Pegar, ¿ok? Que no te pegan, ¿ok? Pegó, que no te están pegando, en tu contra, sobre ti, ¿okay? No te agredan, no te asaltan, no te maltratan, ¿okay? Entonces ahí está. Bueno, puedes imaginar cualquier cosa fea o mala que puede suceder en el campo abierto, y aquí Noemí está diciendo a Ruth, bueno, vamos a evitar esto, ¿verdad? Que no te pegan, ¿okay? Pegó, baj, sobre ti. Bashade en algún campo. Nótese que aquí la B es indefinido, es decir, no tiene un patá, entonces en un campo, en algún campo, ¿okay? Cualquier campo, entonces no es una, digamos, artículo directo, sí es un indefinido. En algún campo, ¿okay? En algún campo, aher, afuera, atrás. La palabra aher es literalmente, cuando estamos hablando de espacios o sitios, es lo que está atrás de nosotros. También lo que está atrás de nosotros también puede ser fuera de nuestra mirada, también puede ser falso, ¿okay? Aher, Elohim, la frase Elohim Achrim, dioses falsos, así está usa esta palabra así muchísimo, y Bashte Aher, algún otro campo, un campo extraño, un campo distante, un campo en donde no tienes protección. Entonces, que no te pegan a ti en campo ajeno, ¿okay? Ajeno, sí.
Va a tidbak, entonces, y se pegó, okay, entonces sí es femenina prefijada en verbos, verbo es debach, es como tercera cuarta vez que vemos este verbo en la historia. Primeramente era Ruth pegándose con Noemí en el primer capítulo, ahora también en este capítulo, Boaz había dicho a ella, bueno, casi en el primer momento que Boaz ha visto a Ruth, dice, quédese pegado a mis criadas, así a las Najarot. Entonces ella se pegó. Hasta ahora, ¿verdad? Bueno, en lo que era capítulo 1 sí era indicativo, ahora en lo que era aquí, antes era, eso sí era imperativo, ¿verdad? Pégase. Y Tidebekin, creo que hasta con un nun así enfática, pero aquí Tidbek, es decir, se pegó, ve Narot en o con Narot, sus criadas. Es decir, siempre es femenina aquí. Nar, joven, Nara, joven, femenina, Narot, joven, jóvenes criadas así, femeninas, así, Ot, una terminación muy reconocida, femenina en lo que son nombres sustantivos. Boaz, okay, el Señor con fuerza. La laquet para cosechar, para recoger, para espigar. Ad, calot, hasta que terminan. Los términos están plurales, ¿no? Ad, hasta los finales. Y esto tiene bueno, en español muchas veces dice, hasta que acabó. Okay? Ay, por fin acabó. No, realmente sí acabó, eso sí, pero hasta que llegó a un buen final, ¿okay? Hasta que sí fue de bendición cosecha. Entonces, el uso de este verbo, es un verbo así, para terminar bien, para que se cumpla bien, que sea consumado, ¿verdad? Si es el sentido. Creo que es la misma palabra que se usa ya, que Jesucristo, ¿verdad? Consumado es. Entonces, calot, que sea, que termina, que sea bien, un buen término, un buen final. Y esto, un calá, es decir, una nuera, es alguien quien termina bien la familia, y un calote es algo que termina bien una cosecha. Ketzir, shorim, es decir, la cosecha de la cebada. Observa, aquí en nuestra traducción tenemos la cebada, tenemos trigo. La realidad es que en hebreo está en plural. ¿Okay? Entonces, literalmente es Ketzir ha-shorim, cosecha de las cebadas y cosecha de los trigos. Ahora, en cierto sentido son palabras colectivas, entonces cuando son cebadas es cebada, cuando son trigos es trigo. Entonces, en español, pues lo usamos ya de una manera colectiva. Es decir, cuando decimos la cebada, son todas las cebadas que se han cosechado. Cuando dijimos el trigo, esos son todos los granos de trigo que están incluidos también. Entonces, es decir, esa es la forma singular de kotzrim. Kotzrim son cosechadores y katsir es nada más cosecha. Entonces, cosecha. Entonces, ya con esta clase de grano, estamos hablando ya de un buen espacio de tiempo, quizás hasta todo un mes o aún más del trabajo, un duro esfuerzo durante todo el día, bajo el sol fuerte, pero siempre bendición de que, wow, aquí sí vale la pena, porque eso sí es el alimento que vamos a consumir ya en el año que viene. Lo vamos a guardar en bodegas, lo vamos a graneros, lo vamos a tener así buen cuidado de ello para que sirva ya de alimento ya en el año que viene. Entonces, Ketzir Hasforim, Ketzir Hahitim, Betasev, y se vivía, permanecía. Aquí este verbo, pues puede haber una lectura alterna de este verbo. El verbo que estamos manejando, que sirve ya para traducir vivía, es yashav, ¿okay? Yod, shin, bet, ¿okay? Yashav. La yod ha sido asimilada y en su lugar tenemos te, de femenina prefijada. Entonces ella vivía.
Ahora, también podía ser, ¿okay? Shin, Vav, Bet, Shuv, volver. Entonces, ella volvía con su suegra. Algunas traducciones van a hacer esto, no muchos, porque la traducción más evidente o más clara es este que estamos manejando aquí, ¿verdad? Tashev, y ella habitó, vivió, ¿verdad? Permaneció con este verbo. Hemos visto en lo que es Ruth 2:7, donde lo que es Ruth, ella se siente en la casa, ¿okay? Entonces es también sentarse. Sentarse y habitar es la misma cosa realmente, pero aquí es habitar, vivir, ¿okay? Yashav. Betetzav, techev, et, con, aquí es la preposición con. Ahora ya hemos visto mucho aquí et con su uso de complemento directo, es decir, cuando ves este et, no lo vas a traducir porque se vas a considerar ya lo que sigue el acusativo, es decir, el objeto que recibe la acción de este verbo. Entonces, aquí notamos algo o aprendemos algo de este uso. Eso sí es preposición, con. La palabra preposición con, es decir, la preposición, ha sido usado también para indicar algo que recibe acción. Entonces, es muy obvio que en alguna manera comenzó esta palabra como una preposición y luego con el tiempo ya esta preposición ya empezó a funcionar para indicar objetos directos. Entonces ahí está esta derivación ya de lo que es el objeto marcador del objeto directo. Es decir, cuando vemos esto, eso es lo que recibe la acción. Entonces ella vivió con su suegra, Hamotah. Entonces, la palabra aquí, Hamot, es en cierto sentido responsable de lo que sucede con los demás de la familia. Entonces, sí también tiene un sentido también esta palabra. Bueno, aquí estamos ya para terminar capítulo 2 y prepárese porque lo que es el capítulo 3 es siempre muy interesante y aquí como lo que notamos es de que la vida de Noemí ya se ha mejorado mucho, se ha restaurado muchísimo, su estado de ánimo se ha visto un buen mejoría y ella entonces ve el futuro con mucha más esperanza, sabiendo que Jehová ha dado su bendición. Ruth tiene donde trabajar, Ruth tiene con qué cosechar. Ahora, Noemí, al saber de Boaz, empieza ya a planear toda la ruta, todo lo que tiene que suceder para que Boaz ya cumple con su deber de ser Goel, de ser redentor, y así se establece de nuevo ya la familia. Bueno, quédese, digamos, sintonizada, quédese así pendiente ya el resto de la historia porque sigue siendo muy interesante. Bueno, así muchas veces en nuestra vida, cuando hay momentos de amargura, pues no sabemos qué hacer. Cuando ponemos nuestra mirada sobre Jehová, Él nos extiende su mano, Él nos cuida y Él nos guarda y recibimos grandes bendiciones. Bueno, que Dios le cuide, que Dios le dé bendiciones también el día de hoy y hasta la próxima.